A pesar de los problemas, Manucraft lo tenía todo: buenos números, una pareja, 2 hijos y varios amigos que darían todo por él. Pero en menos de 6 años una serie de terribles acontecimientos terminaría en que Manu perdería muchas de estas cosas y terminaría dejando las redes sociales para siempre por un intento de funa masivo. Y todo comienza porque YouTube lo abandonó. Pues a partir del 2017 varios cambios en YouTube y en el algoritmo empezarían a afectar poco a poco al canal de Manu. Pero lo que comenzó como una simple lucha por mantener sus visitas, terminaría en una de las peores acusaciones que un YouTube puede sufrir. Pero para poder entender esto, primero tenemos que hablar del último capítulo de Felicidad en el canal de Manucraft, una de las mejores épocas de su canal, y específicamente, su segunda mejor época. Y bienvenidos, estamos en un nuevo vídeo de Minecraft con Tirenquita. Hola, Tina. ¡Holi! Bueno, ¿qué estamos haciendo aquí hoy, Tina? Explícanos. El 16 de febrero de 2018 terminaría oficialmente la serie de Dimensiones y el libro sería publicado tiempo después. A pesar de los cambios de YouTube y de todos los problemas que ocurrieron con los compás, Manu logró mantenerse con números estables, incluso llegando a superar las visitas de Dimensiones con videos como Casa vs Casa. Durante el 2020 ocurriría un acontecimiento global que provocaría que todo el mundo tuviera que mantenerse encerrados en sus casas: la pandemia. A pocos meses del inicio de la pandemia, Manucraft junto con otros creadores de contenido crearían una serie de Minecraft con mods llamada La Comunidad. Esta, al igual que su serie de Dimensiones, contaba con su propia historia en la que cada participante agregaba algo suyo y expandía la historia a su manera. Gracias a la pandemia y a que Minecraft volvió a ser respetado, la serie empezó a contar con mucho apoyo, teniendo videos que fácilmente llegaban a las 500.000 visitas o incluso a algunos millones. Esto provocaría la creación de una segunda temporada que también contó con bastante apoyo. Varios fans volvían a ver a Manucraft después de mucho tiempo, y este había vuelto a tener un grupo de amigos estable y reconocimiento, además de tener otro hijo con Tinyenka. De nuevo le estaba yendo bien a Manu. Y con el fin de aprovechar el éxito de La Comunidad 2, Manu crearía a mediados del 2021 un spin-off llamado Villanos MC. Sin embargo, aquí es donde se vio más reflejada la decadencia de su canal. Los vídeos ya no los ven ni Cristo, y eso es algo que por un lado es culpa de YouTube, porque YouTube, el algoritmo de YouTube es una mierda. Desde que inició La Comunidad 2, Manucraft comenzó a ver cómo sus visitas bajaban poco a poco, aunque a simple vista no se notaba gracias a la popularidad de la serie. Manu sí lograba notarlo mediante las herramientas de YouTube. Las estadísticas bajaban, las vistas e ingresos bajaban, y Manu empezó a obsesionarse por los números y obsesionarse por trabajar. Esto se vio muy reflejado durante Villanos MC, donde Manu empezaba a llegar a un punto límite, subía videos en su canal principal, en canales secundarios y se esforzaba cada vez más en subir videos. Dejaba de dormir y se sentía mal cuando sí lo hacía, se enfermaba mucho, se la pasaba bloqueando gente que le tiraba hate a él o a sus hijos, y había días donde no quería ni salir de la cama. Manucraft tenía la sensación de que su canal tenía una especie de shadow ban, pues durante esta época Manu había creado algunos canales secundarios que, al ser detectados como canales de Manucraft, morían rápidamente. Por ejemplo, la propia serie de Villanos, que inició con una buena cantidad de visitas y que terminó con menos de 100.000 en menos de 3 meses. Incluso haciendo un directo en la serie de Villanos donde estaba a punto de llegar a su límite, en este mismo directo varios de los integrantes comenzaron a unirse a apoyar a Manu, siendo uno de los momentos más bonitos de toda esta situación, demostrando la amistad que tenía con los miembros de su serie. Pero en 2022 la situación empeoraba. Manu intentaba hacer más series como LocuraCraft 7, donde invitó a varios youtubers y que logró terminar decentemente, o La Comunidad 3, como esperanza de revivir su canal, sin mucho éxito y teniendo que terminar abruptamente la serie. A esto le siguió La Comunidad Galáctica, que tampoco resultó como Manu quería. Los problemas económicos crecían, Manu intentaba vender su casa y hacía todo lo posible para revivir su canal, su principal fuente de ingresos, hasta que un día, Tinyenka, ya cansada, le pidió el divorcio. Así que Tina y yo ya no estamos juntos. Y me duele mucho porque yo la quiero. Yo sí que la quiero mucho. A inicios del 2023, Tina le pediría el divorcio a Manucraft,
pues Tina ya no sentía amor por Manu. Esto se haría público en un video ya oculto en el que Manu explicaría toda la situación. Lamentablemente, este video solo provocó mucho odio hacia Tina, quien tuvo que salir a aclarar un poco más del asunto. Por lo mismo, Manu dejó el video en oculto y trató de seguir adelante con su canal. Sin importar si en algún momento lo llegaste a odiar, sin importar si eras su mayor fan o si apenas lo conocías, este suceso es bastante terrible y no recomiendo que busques el video. Manu es una persona como nosotros, y no se merecía que se odiara a sus hijos solo por ser sus hijos, que se le odiara a su pareja solo por ser su pareja, o que se le odiara por tomar una decisión que pensó por bastante tiempo. Todo esto le generó un aislamiento a Manu, al haber perdido al amor de su vida, pero aún con esto tenía que conseguir dinero para salir de sus problemas económicos. Manu tenía que revivir su principal fuente de ingresos, sin tiempo para amigos, a pesar de necesitarlos más que nunca. Es así como Manu continuó subiendo videos que ya no lograban superar las 50.000 visitas, volviendo a donde había empezado, solo que ahora sin su pareja que lo acompañó por todo el viaje. En sus videos dejó de aparecer su rostro, su micrófono bajó de calidad y finalmente, tras la Minecraft LED del 2023, Manu desaparecería. Ahora tengo miedo estético de nuevo. Muy buenas chicos, bienvenidos. Estamos en el primer vídeo de la vuelta. Tras tanto tiempo de luchar por mantener vivo su canal, Manu decidió desaparecer por su salud. Aunque mantenía la promesa de regresar, no se sabía cuándo iba a regresar o si en verdad pensaba cumplir esa promesa. Manu después reveló que había estado viviendo en una autocaravana en Andorra, pasando frío, pero recuperándose de todo lo que había pasado durante esos años. Manu había estado subiendo videos todos los días, incluso subiendo varios videos el mismo día durante 2 años, y mientras sus antiguos amigos alcanzaron la gloria, él se veía de nuevo hasta abajo de YouTube, olvidado y abandonado por esa misma plataforma que en un momento había hecho de todo para apoyarlo, como llevarlo a viajes por muchas partes del mundo o invitándolo a cenas súper importantes de la compañía. Durante el tiempo en el que desapareció, surgieron varios videos que intentaban explicar su desaparición. Pero finalmente, el 1 de septiembre del 2024, Manu volvería. Muy buenas chicos, bienvenidos. Estamos en el primer vídeo de la vuelta y sí, por fin volvemos. Semanas antes Manucraft había dado indicios de volver y posteriormente puso en su pestaña de publicaciones la fecha en la que se estrenaría el video El retorno de Manucraft. Pronto empezó a subir videos varios, de dimensiones en Minecraft, recopilaciones de sus series antiguas y de vez en cuando directos, esto con el objetivo de quizá llegar a los 10 millones de subs. Aunque el apoyo no era tan grande como alguna vez lo fue, Manu estaba motivado a seguir adelante, pues empezaba a recuperar a su público, pero también volvía el odio entre los fans de los compás y los fans de Manucraft. Creé los almendrukis y después de los compas y los propios almendrukis me dijeron no, es que nos han dicho que nos van a meter en los compas si dejamos de grabar contigo. En enero de 2025 Manucraft haría aparición en un podcast donde habló de muchas cosas al respecto de su vida y de los problemas que tuvo con los compás. Aquí reveló que el problema no era contra los compás, sino que era contra Trollino, quien desde un inicio provocó que Mac y Timba dejaran de grabar con él, desencadenando la separación del grupo y el posterior problema con el libro que terminaría definitivamente con la amistad. Aunque también dijo muchas cosas buenas sobre Timba, incluso disculpándose con este por todo lo sucedido. También habló de Mac, sobre cómo este era el que hablaba públicamente en vez de Trollino, como con la llamada filtrada. Dijo que a pesar de haber tenido una amistad con él, Mac se había llegado a aprovechar de situaciones personales de Manu, como su divorcio, para alimentar el odio. Pero esta parte también tiene sus contradicciones y otras perspectivas. Versiones de creadores como Raptor y la de la llamada filtrada de Mikecrack desmintieron las afirmaciones de Manu, tachándolo de hipócrita y de haberlos echado de la serie de dimensiones a pesar de que el proyecto también era de ellos. Otra de las perspectivas vistas en este podcast fue la de un excompañero de Manu que grabó con él en la comunidad, acusando a Manu de intentar ponerse por encima de cualquiera que fuera nuevo en YouTube y pudiera superarlo en visitas, cometiendo exactamente las mismas actitudes de exclusión y celos que le hicieron Mac, Timba y Trollino.
En cuanto a las contradicciones directas, Manu llegó a decir en su momento que la llamada filtrada de Mike Crack era falsa, pero después admitió que era verdadera. También llegó a decir públicamente que no tenía problemas con los compás, pero en el podcast se daba a entender una cosa completamente diferente. Otras contradicciones vienen de parte de Mac. En un directo dijo que la serie de Dimensiones era de Manu, aunque en la llamada filtrada decía que la serie era de todos. También acusó a Manucraft de no haber hecho nada por el libro, lo cual se desmiente gracias a que Manu logró cancelar el lanzamiento del libro de los compás y publicó su propia versión en un tiempo similar, demostrando su interés y trabajo en el proyecto. Depende de ti creer qué versión es la correcta, pero independientemente de lo que creas, debes saber que Manu también se ha arrepentido de muchas de sus actitudes, como el tiempo en el que esparció odio hacia los compás o las decisiones que llegó a tomar con sus amigos. Pero lamentablemente para Manu, tiempo después de estos podcasts, sucedería uno de los peores acontecimientos para el propio Manucraft y para sus fans, pues Manu sería acusado de lo peor, dando el golpe definitivo a su carrera. ¿Manucraft es un acosador? Sí. Sí. A mediados del 2025, dos personas conocidas como Clay y Graviara acusarían a Manucraft de una de las peores cosas en el Internet. Esto rápidamente dividió a la comunidad entre los que creían en las acusaciones y entre los que defendían a Manucraft. Como contexto rápido, Clay fue una persona que trabajó con Manu para su serie de la Comunidad Galáctica como actor de doblaje, quien tuvo conversaciones con Manucraft un poco subidas de tono, justificándose en que en inicio era una broma que posteriormente escaló a comentarios de índole sexual cuando Clay solo tenía 17 años. Mientras que Graviara fue la persona que publicó el hilo en Twitter al ver cómo Manu amenazaba a Clay por privado cuando éste quería exponer lo que había sucedido. Manucraft no tardaría en responder en un hilo en Twitter, donde resumidamente explicaba que Clay y Manu solo habían empezado a hablar porque Clay le había mandado mensaje en septiembre del 2024, y Manu en una época muy oscura de su vida y necesitando amigos, siguió conversando con él. Pasando de pequeños chistes a bromas más subidas de tono, hasta insinuaciones más 18. Manu en todo momento estableció que no debían de hablar de esos temas debido a que Clay era menor de edad, diciendo que cuando cumpliera 18 años, ya empezarían a hablar de esa manera, pero es cierto que, como el adulto responsable en esta situación, Manu tuvo que haber terminado con esas conversaciones desde que iniciaron y no siguiéndole el juego a un adolescente de 17 años. Manu se justificó en que todo eran bromas, incluso mostrando un documento de salud que ayudaba un poco para demostrar la inocencia de Manu. Acusando a Clay de solo hacer esto con el propósito de grabar con los compás, de buscar fama y de querer simplemente arruinarle la vida a Manu. En cuanto a Clay, él mismo admitió en un punto que solo siguió hablando con Manu para sacar más pruebas en base al consejo de una persona que, según Manucraft, es un verdadero groomer. Además, en todo el tiempo en el que Clay habló sobre la funa, no parecía ser realmente una víctima, si bien es cierto que las víctimas de grooming a veces toman actitudes diferentes como una especie de escudo ante lo vivido. Clay hablaba y escribía sobre Manu como si realmente no le importara en absoluto de lo que le estaba acusando. También se negó a denunciar a Manu por supuestas amenazas, cuando lo correcto en estos casos habría sido denunciarlo y no simplemente iniciar un escándalo que pareciera más un desprestigio. Varias personas que llegaron a grabar y hablar con Manu afirmaban que era imposible que éste hiciera algo así, muchas personas de su fandom lo defendían. Tal vez Clay no tenga razón en lo que dice, tal vez fue un intento de desprestigio, sobre todo porque sus actitudes hacen parecer que es así. Pero algo que sí pasó es que a raíz de esto también salieron otras personas a hablar sobre que Manu los había grumado. Clay incluso dijo que había recibido información de un caso que era imposible que fuera falso, y yo mismo he encontrado personas que cada que se habla de Manucraft en las redes sociales dicen haber sido víctima de este. En lo personal yo prefiero creer que esto es falso ya que yo fui muy fan de Manu hace mucho tiempo, pero debido a que no tengo la información suficiente, no puedo decirlo con certeza, sobre todo por las personas que afirman ser víctimas. Agradecería cualquier información relevante que pudieran tener sobre esto último y estoy seguro que algunas otras personas que vean el video también lo harían. Manu abandonaría las redes el 5 de agosto del 2025, hace ya casi un año, esta vez con la promesa de nunca volver.
Manu recibió cantidades increíbles de odio gracias a esta funa, y muy probablemente por todo el problema de bullying que llegó a tener, Manu no pudo más y se rindió de internet. O puede ser que finalmente fue expuesto y prefirió dejarlo todo antes que asumir culpabilidad. La historia de Manucraft es muy compleja. Es la historia sobre alguien que dio todo por alcanzar la cima y que al darse cuenta de que solo estaba yendo en picada por culpa de YouTube, empezó a perder cada vez más cosas. Amigos, dinero y finalmente, su matrimonio. Hundiéndose en una espiral de soledad y desesperación sin poder avanzar, mostrando el costo de obsesionarse con los números. Manucraft siempre intentó seguir con buena cara en sus videos, aunque estaba pasando por momentos muy difíciles en su vida. Pero nunca terminamos de conocer realmente a quienes vemos a través de una pantalla, y el final de Manucraft lo demuestra, con la incertidumbre de si Manu era el monstruo que muchos decían que era o si simplemente fue víctima de una gran injusticia. Pero es tu decisión interpretar la historia de Manu, ya sea la historia de alguien que lo dio todo por su sueño, alguien que lo perdió todo por un sueño o alguien aterrador que se merecía su final.